Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Sano soy solo en Jesús. Y declaramos que en ese nombre que es sobre todo nombre hay libertad. Dice la palabra del Señor que toda rodilla y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Vamos a declarar en esa noche que no hay ninguna arma forjada que con los hijos de Dios pueda prosperar. Aleluya. ¿Cuántos están listos para hacer esta declaración? Vamos así con sus manitas alzadas y vamos a declarar. Y decimos: Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritar. Vamos a declararlo. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritar. Vamos a declararlo. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. Vamos a la iglesia, lo declara. Decláralo con fuerza. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo y lo gritaremos. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo. Vamos, lo declaramos con fuerza todos juntos. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo y yo lo gritaré. Vamos a la iglesia, lo declara. Dios es por nosotros, su reino establece. Eso es, en su nombre. Vamos, que no escuche el enemigo, que hay una iglesia que está levantando su voz en esa noche. Dios es por nosotros, su reino establece. Y yo lo gritaré. Vamos todos juntos, declaramos. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo y lo declaramos. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su nombre Cristo cae el enemigo y decimos: viviré, no moriré por el poder de su nombre, que vive
declaro hoy que santo soy. Dios es por nosotros, vence las tinieblas. Vamos, declaro en esta noche. Hoy que rompimiento mientras declaras. Aleluya, que hay poder en el nombre de Jesús. Y yo lo gritaré. Eso es, Dios es por nosotros. En el nombre de Jesús. En su nombre Cristo cae el enemigo. Vamos a declararlo una vez más. Dios es por nosotros. Vence las tinieblas, su reino establece. En su nombre Cristo cae el enemigo. Una vez más declaramos. Dios es por nosotros. Vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En su nombre Cristo cae el enemigo. Gritaré. Vamos, decláralo fuerte en esa noche. Que en el nombre de Jesús hay poder. Vamos, decláralo. Que en el nombre que es sobre todo nombre, toda rodilla se doblará y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, adora al Rey. Y con un Dios tan poderoso, ¿cómo no vamos a adorarle? ¿Cómo no nos vamos a rendir delante de Él? Aleluya, santo. Si en su presencia hay plenitud de gozo. Te adoramos, Señor. Bendito es tu poderoso nombre. Y en esta hora yo te voy a invitar a que con ese gozo, con esa seguridad del Dios que está por nosotros, el Dios que está por nuestra familia, vamos a derramarnos delante de Él en agradecimiento, en adoración. Aleluya, santo. Y no le vamos a preguntar, no vamos a ir a cotejar a la circunstancia a ver si nos va a dar permiso de adorar. Nosotros vamos a adorar porque Dios es grande. Nosotros vamos a adorar porque Dios es por encima de todo. Nosotros vamos a adorar porque la palabra de Dios nos dice: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Gracias, Señor. Llena mi habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensa, vine por el placer de estar solo en tu presencia. No hay lugar que se compare donde a solas pueda adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Oh Señor, qué bueno eres. Gracias, mi Dios. Llena mi habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensa, vine por el placer de estar solo en tu presencia. Gracias, Jesús. Pues no hay lugar que se compare
sabe que no es el afán lo que va a mover la mano de Dios a nuestro favor. Todo lo contrario, dice la palabra de Dios, que el afán ahoga la semilla y la hace infructuosa. Pero queremos, ¿qué tal si rendimos y abrimos el frasco más costoso esta noche? ¿Qué tal si por encima de toda circunstancia podemos derramar nuestra adoración? Aleluya, santo. ¿Qué tal si le damos una adoración sin interrupción en nuestra mente y en nuestro corazón? Porque solo Él la merece, ¿sí? ¿Qué tal si empezamos otra vez tú y yo? Llena mi habitación, dilo. Hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensa, una adoración pura, mi Dios. Vine por el placer de estar solo en tu presencia. Qué hermoso eres, dilo. No hay lugar que se compare. Donde a solas pueda adorarte, mi Señor. No hay lugar que se compare. Donde a solas no hay lugar, no hay otro lugar, no hay otro lugar. No hay lugar que se compare. Nada como tú, mi Dios. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Tú eres la mejor parte, mi Dios. 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 Oh, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Que me has tocado. Tú eres la mejor parte. 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 Otra vez, tú eres la mejor parte. 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 Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Aleluya. Vamos a dar ese aplauso fuerte al Señor en esta hermosa noche. Gracias le damos al Padre en esta hora. Dios ha sido bueno. ¿Por qué no toma unos segundos y si no ha saludado al que está a su lado, dígale que es bueno verte en la casa del Señor? Denle la bienvenida. Si no ha saludado al que está a tu lado, dile: hemos venido a honrar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Vamos, toma estos segundos. Mientras yo saludo a todos los hermanos, a los amigos que están a través de las redes sociales. Apóstol Wanda Rolón en Facebook Live. Estamos también en vivo por nuestro canal en YouTube, CTNI, y por la telecadena CTN Internacional. Estamos saliendo a diferentes lugares. Este es el día que hizo el Señor, por lo tanto nos gozamos, alguien dice amén, y nos alegramos en Él. Bienvenido a la casa del Señor. Qué gran bendición poder tenerle, qué gran bendición poder unir nuestra adoración, nuestra alabanza al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Maritere, quiero que pase por aquí. Vamos a orar, vamos a interceder por las peticiones, vamos a honrar también a nuestro Dios en la oración. Y mientras Maritere, que es la líder de intercesión de esta casa, se prepara, quiero excusar a nuestros obispos, Apóstol Wanda Rolón, Apóstol Pablo Ortega. Hoy no están con nosotros, pero lo estamos cubriendo en oración. Hay una alta probabilidad que estén ahí conectados. Así que, ¿por qué no damos un aplauso al Señor para que ellos sepan que estamos aquí un pueblo adorando al Señor por ellos? Pero por Dios, pero un aplauso para ellos también. Así que todo está bien, apóstoles. Gracias al Señor le damos por este tiempo hermoso. Usted se ve espectacularmente bien. Y creo que cada uno de los que estoy viendo aquí son terrenos. Alguien diga: soy terreno. Somos terreno fértil para la palabra que Dios determinó desde antes que usted y yo naciéramos para esta noche. Aleluya. Yo sé que va a ser muy poderoso lo que Dios tiene para nosotros. Nuestra hermana líder de intercesión, nuestra hermana Maritere, pasa por aquí para que podamos orar por las peticiones, por los enfermos, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús y en el poder del acuerdo, antes de entrar en la oración, creo que hay mucha expectativa en la atmósfera. Estamos a días de entregar el primer semestre del año y a días de comenzar el segundo semestre del año. Yo creo que es un momento extraordinario para sentarnos a hacer como que una pequeña reflexión de qué cosas de las que me había propuesto y de las que el Señor ha hablado a mi vida han venido a cumplimiento y cuáles todavía no, porque no vamos a entrar al segundo semestre como entrar en cualquier tiempo. No vamos a entrar con entendimiento, vamos a entrar con propósito, vamos a entrar con expectativa, vamos a arrebatar lo que nos pertenece. Porque es que nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, y el poder que el Padre le delegó al Hijo ha sido delegado sobre nosotros. Hay autoridad en el cuerpo de Cristo, y en esta hora, en esa convicción y en el poder del acuerdo, presentamos delante del Padre aquellos que en esta hora están pasando por un momento de aflicción en su cuerpo. Pero como dice la palabra, declaramos que es momentáneo, porque la sanidad que está manifiesta en la llaga del Cordero fue manifiesta para cada uno de nosotros, y en el poder del acuerdo nos apropiamos de esa sanidad y, parados en la brecha a favor de nuestros hermanos, enviamos la palabra y declaramos un cese y desista de todo quebranto que ha querido añadirse a los cuerpos, y declaramos que esa sanidad sale y llega donde quiera que es necesaria, y se manifiesta un milagro de sanidad. Hay salud divina sobre los cuerpos, sobre los hijos de Dios, y en misericordia sobre todos los que la están necesitando, para la gloria del Señor. Así también nos paramos en la brecha en esta hora por cada una de las peticiones que hay delante del trono. Hay peticiones de restauración de familia,
Hay peticiones de finanza, hay peticiones de trabajo, hay peticiones de que los hijos que se han ido regresen a la casa. Hay peticiones de problemas legales en los tribunales. Hay tantas peticiones delante del trono. Pero nosotros no le servimos a cualquier Dios. Le servimos al omnisciente, al omnipotente y al omnipresente, con una voluntad buena, agradable y perfecta, y el anhelo del Padre es bendecir a los hijos. Por eso en esta hora clamamos y declaramos en el nombre poderoso de Jesús que lo torcido se endereza, que donde quiera que hay conflicto llega la palabra de paz, que donde quiera, Señor, que hay problemas de finanzas, llega la bendición y la prosperidad en el nombre poderoso de Jesús. Oh, vamos, hermano, clame, clame, imagina. Oh, porque si no se ponen de acuerdo, lo que pedimos creyendo será hecho. Y aquí hay un ejército para la gloria del Señor. Padre, en esta hora te damos gracias, porque oramos con una convicción absoluta de que cuando los justos claman, el Dios del cielo responde. Y como todos lo hemos creído, decimos un fuerte amén. Aleluya, vamos, den ese aplauso, lo empezó, déselo al Señor. Estamos celebrando el milagro que sabemos que ya Dios lo hizo. Alguien diga conmigo, ya lo hizo, diga, ya lo hizo. Y esa es la convicción y nuestra fe. El apóstol Pablo, para el capítulo 4 de Romanos, a mí me fascina una frase que él escribió. Él dijo, estoy plenamente convencido. Me fascina esa palabra, plenamente convencido, que el que prometió, el que habló, Él es capaz también de cumplir. Por eso nosotros oramos en la convicción de saber que aunque no lo he abrazado, no veo lo que estoy pidiendo, algo Dios ha hecho en favor de nosotros. ¿Lo cree conmigo, hermano? De un grito de gloria. Si lo cree conmigo, de un grito de victoria. Bendigo su vida, siga con la expectativa y nuestra mente y espíritu alerta a lo que Dios está haciendo. Pastora Elizabeth Torres con nosotros. Y Figueroa. Denle un aplauso otro más al Señor, porque esta noche nos hemos reunido a celebrar su nombre. Y busque a alguien y dígale qué bueno verte en la casa del Señor. Amén. Y tenemos en esta noche por primera vez con nosotros a Brunilda Torres. Denle un aplauso. Ella se enteró por Facebook. Denle un aplauso al Señor. Amén. ¿Dónde estás, Brunilda? Tu presencia es muy importante. Levanta tu manita si están mírala allí, qué chévere. Los hermanos que están cerca de Brunilda. Amén. Salúdenla como siempre acostumbramos. También se encuentra con nosotros Aurea Cintrón, la hermana de Elsa. Qué chévere. Denle un aplauso al Señor por Aurea. En algún lugar por ahí está. Amén. ¿Dónde está? Mírala por allá. Bueno, me están señalando por allá. Allí mismo. Ay, qué bueno. Den un aplauso al Señor por ella. Qué bueno. Y nos sentimos contentos, ¿verdad? ¿Cómo le decimos a nuestros invitados especiales? Bienvenidos a la casa del Señor. Siempre recordemos invitar a alguien a la casa del Señor. No descansemos solamente en que los medios sociales hacen, ¿verdad?, un servicio de propagar el evangelio y anunciarnos y demás, sino que es bueno que de tú a tú usted pueda compartir con alguien las celebraciones que tenemos en la casa del Señor, un tiempo de fiesta, de honra a Dios, y siempre, ¿verdad?, la pasamos bien. Y la pasamos bien porque aquí está el aire bien bueno, pero allá afuera está difícil el asunto. Amén, así que usted sabe, pero aquí la pasamos muy bien. El viernes la invitamos porque la mejor generación se reúne para adorar a Dios este viernes, claro que sí. El domingo aquí tempranito, el domingo para los que no se han bautizado, hay clase de bautismo en el discipulado. Amén. Porque el próximo domingo tenemos bautismo, así que corra la voz. Este pasado domingo no tuvimos enseñanza porque el servicio era más breve y queríamos que la gente tuviese tiempo de compartir con su familia. Así que este domingo no tuvimos discipulado, pero todos los domingos, excepto madres y padres, todos los domingos se da el discipulado en ese salón. Es para gente nueva que vino en traslado o los que han recibido al Señor como su Salvador. El fundamento de la palabra para que usted crezca sanito para la gloria del Señor y se pueda desarrollar en aquello para lo cual Dios lo creó. Así que eso es todos los domingos. También quiero recordarles que estamos a semanas del CAP nada más.
a semanas del Congreso Apostólico y Profético. Mírelo ahí, 12 al 14 de julio. Tenemos al pastor Juan Carlos Harrigan, que ya se ha hecho parte nuestra. Amén. La gente llama. ¿Cuándo va a estar? Ya usted sabe, va a estar viernes y sábado. Y también el pastor David Escarpeta va a estar con nosotros, nuestro apóstol. Va a ser un tiempo de impartición de la palabra, de meterse en la palabra. Un tema poderoso, arraigados y cimentados ante la venida de Cristo. Ya usted sabe, así va a ser un tema precioso y lo van a desarrollar. Como ellos saben, empezamos el viernes 12 a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, venga temprano, porque vamos a tener 2 plenarias esa noche, más la apertura, que los ministerios se preparan para ese tremendo opening, la adoración, la intercesión, un tiempo hermoso, así que venga. Gracias a los presentadores y auspiciadores del CAP, para los cuales pido un fuerte aplauso, que hacen posible que los eventos de esta casa sean libres de costo. Libre de costo para usted, porque usted sabe que hay que traer gente de lejos y hay que hospedarlos y tratarlos bien como esta casa los trata. Así que, gente de reino, aproveche y saque su celular si no se ha registrado. Tómele una fotito ahí y que el teléfono lo lleve por esos mundos de la tecnología para que usted se pueda registrar. Aunque el evento es gratis, queremos que usted se registre. Amén, así que haga lo propio. El sábado comenzamos a las 8:30 de la mañana y el domingo en nuestro horario de costumbre, para poder tener tiempo suficiente para recibir la palabra sin prisa ninguna, porque para la palabra no hay que tener prisa, hay que tener dedicación, porque esa es la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino. Así que queremos tener tiempo suficiente para la palabra, para que los ministros del Señor puedan desarrollar sus temas y sean ministrados, todos nosotros seamos ministrados con esa palabra poderosa. Eso es 12 al 14 de julio. Y este sábado los chicos tienen torneo 5x5. Ya usted sabe, eso es en ruta a Encourage 2024 bajo el lema La Cruz, o en inglés The Cross. Ya usted sabe. Hemos pospuesto el retiro para octubre. Lo hemos cambiado de fecha, así que si usted sabe de alguien que estaba pautado para ir, diferentes situaciones, la gente está de vacaciones, se me fueron a viajar, a ver a no sé qué por allá por Florida, alguien que ven y todo eso. Así que lo hemos pospuesto, vamos a estar llamando mañana, hubo una reunión breve el lunes, pero ya usted sabe. Y el torneo de voleibol, apúntese, eso va a ser el 20 de julio, porque el Congreso de Generación Antorchas es en noviembre. Mírelo ahí, guarde la fecha, o es mejor que la apunte para que no se le olvide. Ahora los teléfonos tienen la ventaja de que tienen un calendario, usted le pone reminder, él le acuerda todas las cosas, y si no, habla con Alexa también. Guarde la fecha, noviembre 1 al 3, va a ser un tiempo extraordinario. Y las mujeres, ¿dónde están las mujeres? Las Déboras que están a otro nivel. Tenemos retiro de mujeres en la casona del 13 al 14, los espacios son limitados. Véase con nuestra hermana Linet, la líder de mujeres, amén, que está por allí, amén, ella está allí, para que usted pueda separar su espacio desde ahora. Vamos a tener un tiempo extraordinario, viernes, nos quedamos viernes en la noche, sábado durante toda la mañana y parte de la tarde, así que va a ser un tiempo de impartición poderoso. Y Linet tiene toda la información para que usted se apunte. Ya sabe que la primera que llegue, esa primera se apunta. Y cuando cerremos, pues amén. Dios es bueno. Y la Academia Cristiana Yara tiene su matrícula abierta para el próximo curso escolar. Aproveche que tienen descuentos en las matrículas. Y no es porque sea nuestra academia y la anunciemos, sino que es un lugar totalmente seguro en todos los aspectos, desde lo físico, lo emocional y lo espiritual, porque una de las cosas fundamentales de la academia es levantar gente que pueda servirle al Señor también. Las capillas son extraordinarias. Y el que se destaque en deportes, pues ya usted sabe que tenemos de los mejores, la parte deportiva, las medallas, los trofeos y todo está ahí como una evidencia de que hay un departamento de deportes exitoso. Amén. Así que la mejor academia está aquí cerquita, facilidades totalmente seguras, con el aire acondicionado que a la gente le gusta. Ya usted sabe, un lugar para toda la familia también, para que seamos responsables con nuestros niños. Póngase de pie en esta hora.
No queremos tomar mucho tiempo porque sabemos que la palabra de hoy viene poderosa, cargada. Hay expectativa. Amén. Van a hablar de nuestro amigo el Espíritu Santo. Qué bueno. Aleluya. Muy necesario en estos tiempos. Pero queremos honrar a Dios a través de nuestras finanzas. Alguien que quiera honrar a Dios. Amén. Sabemos que Proverbios capítulo 3, ese es uno de mis textos favoritos. La gente que piensa que esto es un asunto de dinero, de que los pastores viven del dinero, de que se hacen ricos con el dinero. Esto es un asunto de honra al Señor. Y la palabra en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10 lo establece así: honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Y fíjese que cumpliendo con esa honra, honrando al Señor, se cumple el versículo 10: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esa fue la versión que me aprendí, Reina Valera del 60. Pero en otras versiones dice que honremos al Señor con nuestras riquezas. Así que Dios parte de que nos ha enriquecido para que nosotros podamos honrarlo a Él. Y no está mal. No todo el mundo será rico. Amén. Pero quizás todos vamos a ser bendecidos. Amén. Hay una bendición que Dios tiene reservada para cada uno de nosotros. Y este es un momento de honra al Señor. Yo le invito a que usted tome la mejor ofrenda para nuestro Dios. Esa que usted había separado porque usted sabía que hoy veníamos a celebrar su nombre en la casa. Y que la podamos presentar a quien la va a recibir, al Dios de los cielos. Y que se cumpla no solamente Proverbios 3, versículo 10, sino toda la palabra, porque somos gente de honra al Señor. Así que con nuestra ofrenda levantada para Él, el que haya traído sus diezmos, el que haya hecho un pacto para Dios, un pacto en fe, tráigalo para Dios. Hay quienes por generosidad, hay quienes actos de fe y hay quienes actos de honra, pero como quiera para el Señor. Y vamos a declarar lo que dice la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, queremos honrarte por medio de nuestras finanzas. Cumplimos con lo que dice tu palabra y lo hacemos con amor, con alegría de corazón. No lo hacemos con tristeza, ni lo hacemos por necesidad. Tú bendices al dador alegre, tú lo amas, Señor. Y en esta hora queremos, Señor, en la medida que nos es posible, como tú nos has prosperado durante esta semana, traerte lo que te corresponde a ti. Sabemos que tenemos las ventanas de los cielos abiertas, porque hemos cumplido con tu palabra, con Malaquías capítulo 3, donde tú dices que traigamos al tesoro del templo nuestras finanzas, Padre, nuestros diezmos, para que haya alimento en tu casa. Lo creemos, Padre. Y dice la Escritura que tú mismo te encargas de reprender al devorador. Tú nos vas a convertir en territorio deseable. La gente nos va a llamar tierra deseable porque va a haber la bendición tuya manifestada en nuestras vidas, en todas las áreas, Señor. Y te damos las gracias. Queremos que la gente conozca quién eres tú, Señor. Te damos las gracias por honrarte en esta hora. Recíbelo, Señor, en el nombre de Jesús. Y usted grita amén. Puede hacerlo a través de los medios que tenemos, la TH, todo lo demás está ahí expuesto. Bendigamos al Señor y honremos su nombre. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre
oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces en cada temor, de tu mano voy, siempre me sostienes en la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces en cada temor, de tu mano voy, siempre me sostienes en la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces en cada temor, de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El maravillas, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. La iglesia va a declarar y dice: en la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. Siempre me sostienes en la oscuridad, siempre permaneces en cada temor, de tu mano voy, siempre me sostienes y en la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces en cada temor, de tu mano voy, siempre me sostienes en la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces en cada temor, de tu mano voy, siempre me sostienes. Sí, Señor. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Señor, aleluya. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Hermoso el Señor. Le damos un aplauso al Señor en esta hermosa noche. Capítulo 16 del Evangelio de Juan. Dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Verso 3: y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os los dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Verso 7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Yo recibo esta palabra que es hermosa, poderosa. Estamos contentos. Ese aplauso para el Señor. Nuestros obispos están ahí conectados. Recibo un mensaje que están conectados ahí en la expectativa de todo lo que está ocurriendo. Hoy es uno de 2 días que el Señor nos da esta gran bendición de poder sentarnos a la mesa y poder recibir esta palabra.
de un hombre que Dios ha levantado para esta temporada. Preservó su vida, su tiempo, para este tiempo, para traer una palabra de vida, de restauración y de bendición para todo el país y para todo el que recibe esta palabra, Allenda de los Mares. Para nosotros, para nuestros obispos, para los líderes de esta casa y para el pueblo completo, es un privilegio y honor tener con nosotros al pastor Magdiel Narváez. Lo recibimos al Señor dándole un aplauso, y todo lo que Dios le ha dado para nosotros nos lo entregará en el nombre del Señor. Gracias, pastor. Gracias al ministerio. Señor les bendiga grandemente, hermanos, hermanas. Se pueden sentar, por favor. Para mí siempre es una bendición poder estar en esta casa. Y siempre lo digo porque hay momentos en la vida donde uno tiene situaciones y lamentablemente algunas personas de cuerpo ministerial o pastoral predican la restauración, pero no la practican. Pero los pastores de esta casa siempre estuvieron pendientes, siempre me dieron la mano, siempre me ayudaron, siempre me han respaldado. Y yo tengo una deuda de gratitud con ellos y con esta casa. Me es de mucho gozo cuando me dicen que si quiero venir a la senda antigua, para mí es como venir a casa. Vamos a hablar 2 días sobre el Espíritu Santo, porque yo entiendo, como muchos otros ministros del Señor de este tiempo, que es hora de ir preparándonos para un tiempo nuevo, un tiempo donde nos llenemos de la presencia del Espíritu Santo, un tiempo donde el Espíritu Santo nos permita disfrutar y manifestar de todos los dones, los ministerios, los talentos, porque si usted no se ha dado cuenta, no solo Puerto Rico, el mundo entero convulsa, y Puerto Rico está sumido en una guerra espiritual que no se va a vencer mediante conciertos, no se va a vencer mediante actividades seculares que a la iglesia, se va a vencer si la iglesia se mete con Dios y empieza a buscar la presencia del Espíritu para reclamar para sí lo que el Señor le ha dado por herencia. Esta tierra es nuestra y solo la iglesia tiene la capacidad de levantarse en el nombre del Señor a hacer lo propio para adueñarse de lo que le pertenece. Estoy viendo, Adolfo, ¿eres tú? Gloria a Dios, varón, ese hombre yo lo quiero un montón. Qué bueno que está aquí. Por lo tanto, estos 2 días vamos a hablarlos. Yo no estoy diciendo, ¿verdad?, que uno sea el mero precursor, sino un portavoz, un mensajero. Alguien vendrá detrás de mí haciendo otras cosas. Jesús, en el libro de los Hechos, le da una palabra a los discípulos porque ellos están bien interesados en saber cuándo se habrán de restaurar el reino de Israel, o por lo menos si el reino de Israel se va a restaurar en ese tiempo. Es el capítulo 1 del libro de los Hechos, el verso 6. Están reunidos y viendo a Cristo resucitado. La pregunta más importante que pueden hacer los discípulos es, mira, el reino de Israel se va a restaurar en este tiempo. Todavía después de ver al Cristo resucitado, la pregunta principal del discipulado es si Israel va a ser restaurada en ese tiempo. ¿Cuántas preguntas pudieran haber hecho? Pero su mente todavía está fija en una obsesión, la restauración
política de Israel. Ya resucitaste, ya venciste la muerte, todos los poderes se han contenido en ti y ahora necesitamos saber algo grande. Vas a restaurar a Israel ahora. Jesús les contesta: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. En otras palabras, eso no es asunto de ustedes. Pasa la página y ahora sí lo que es el asunto de ustedes. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo primero que hace Jesús a su discipulado para prepararlos en ánimos de lo que viene es sacarle de la cabeza lo que no es pertinente. No se puede tener el Espíritu Santo manifestado en nuestras vidas con los dones, los ministerios y los frutos si nuestra cabeza está llena de aquellas cosas que, aunque pudieran ser importantes, no son pertinentes. La iglesia está llena de miedos. La gente tiene miedo de perder sus finanzas. La gente tiene miedo de perder sus casas. La gente tiene miedo de perder su salud. La gente tiene miedo de perder sus relaciones. La gente tiene miedo de perder todo lo que han obtenido hasta el día de hoy. Y su cabeza está puesta en ver cómo pueden hacer para preservar aquello que tienen miedo de perder. Igual que Job. He aquí me aconteció lo que yo tanto temía. Perder los hijos, perder la propiedad, perder la salud, perder las finanzas. Y las perdió todas en 24 horas. Ese miedo es producto de la ausencia de confiar en el Señor. Si yo confío en el Señor, no me preocupan mis finanzas, porque si las perdiera, el Señor me las va a devolver. No me preocupa la salud, porque si la pierdo, el Señor me va a sanar. No me preocupa que los míos estén en el mundo, porque el Señor los va a guardar y los va a traer. No me preocupa en ninguna medida lo que el mundo anuncie, porque yo no pertenezco al mundo, pertenezco al reino de los cielos. Si yo cambio mi forma de pensar, obviamente voy a cambiar mi manera de actuar y mi manera de conducirme en la fe, en lo que Dios me ha llamado. Por lo tanto, si empiezo a confiar en el Señor, descargo mis miedos y estoy más liviano para recibir lo que Dios me quiera dar. Yo parto de la premisa, amado hermano, que Dios quiere bendecirte, que Dios quiere derramar sobre ti todo lo que Él ha destinado para ponerlo sobre tu vida y usarte con poder. Pero yo tengo una asignación, y mi asignación es dejar de estar pensando en lo que no me toca pensar. En no preocuparme en lo que no tengo que preocuparme. En no afanarme en lo que no me tengo que afanar. Sino empezar a descargarme en el Señor y dejar mis cargas en Él, estar liviano y abrazar lo que el Señor quiere para mí. Y por lo tanto Jesús le dice a sus discípulos: olvídense del reino de Israel en este tiempo. No les toca. No es un asunto suyo, eso Dios lo puso en una sola potestad, que todavía hoy se está debatiendo el asunto en el Medio Oriente. Imagínese usted, 2000 años después.
Pero sí les dijo, ahora quiero decir algo importante, despreocúpense de eso y piensen en esto, van a recibir poder. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. No, pero si ya tú me dijiste que el Espíritu sopló sobre mí, sí, te sellaron cuando creíste. Aquí yo estoy hablando, dice Jesús, de una cosa mayor. Aquí estoy hablando de que el Espíritu te posea. No es que te selle, no es que te sople, es que se adueñe de ti. Es que seas tú su propiedad. Porque si te va a dar el poder, es porque tú le perteneces. Entonces no es asunto de que yo estoy aquí, me conecto, el Espíritu viene, me usa, se va. Eso se da. Eso es lo que se está dando usualmente. No estamos tan conectados, no estamos buscando tanto, estamos haciendo unas oraciones más o menos, Dios viene, me usa y después me suelta y sigue andando. De igual forma puede usar un borracho. Porque si es por usar, usa una mula. Pero eso es lo que yo quiero. ¿Es eso lo que Jesús quiere con su discipulado? No. El Señor quiere poseerme para que su presencia esté en mí 24/7. Y que yo pueda discernir lo que no es de Él. Y que pueda ver la necesidad en la gente. Y poner las manos sobre la gente a la hora de almuerzo, a la hora del desayuno, en el estacionamiento, en el campo de golf, donde yo esté. Porque yo estoy convencido de que el Espíritu Santo me posee. Y algo puede suceder si yo lo pongo en acción. Y les dice más. Y me seréis testigos. Y aquí como que se descuadra el asunto, porque tú dices, ven acá, pues, esta es la gente que mejor puede hablar de Jesús. Un testigo es una persona que tiene un conocimiento personal de una situación y puede hablar de ella porque le consta. Los discípulos podían hablar de Jesús, lo vieron caminando sobre el agua. Lo vieron multiplicando panes y peces, echando fuera demonios, sanando gente, resucitando gente. ¿Qué mejor testigo que esta gente? ¿Para qué hace falta el Espíritu Santo si yo puedo ser ya un buen testigo? Lo que pasa es que la palabra testigo en este contexto es mártir. Y un mártir es otro tipo de testigo. Es uno que está dispuesto a morir por lo que cree. Yo hoy día veo cómo el mundo gitea a la iglesia, golpea a la iglesia, sacude la iglesia, mueve la iglesia y de momento la iglesia cede como membranas celulares y se abren y permiten falsas doctrinas que se metan. Y permiten movimientos que no son cristianos. Y permiten lenguaje que no es cristiano. Y la gente no quiere hablar del Espíritu Santo, pero quiere hablar que le envía vibras a este. Y que le envía energías al otro. Y que habla de aquello y de aquello. Eso no está en la Biblia. Y que hablan de Dios Padre y Dios Madre. Y que hablan de aquella otra cosa por allá. Y hablan de esto y aquello. Y de momento lo que tenemos ya no es cristianismo. Tenemos un híbrido. Y si la gente quiere creer en eso, santo y bueno, pero no digan que son cristianos porque eso no es la sana doctrina del Evangelio. Entonces, cuando Jesús nos está diciendo y viene el Espíritu Santo sobre nosotros, y para que me seáis testigos, número uno, es para que usted y yo tengamos el valor suficiente para asumir posturas. Sin miedo. No escribo esto porque sé que me van a criticar. Sin miedo. No le voy a decir esto a fulano porque me va a costar la amistad. Sin miedo. O eres cristiano o no eres cristiano. Llegó la hora de tomar decisiones. Llegó la hora de tomar definiciones. Llegó la hora de asumir posturas. Porque el mundo no come cuento cuando quiere asumir posturas. Y usted tiene la verdad.
Usted tiene el mensaje más poderoso que hay en el mundo. ¿Usted se ha dado cuenta que el mensaje que usted porta es un mensaje que libera gente? Es un mensaje que transforma gente. Es un mensaje que restaura gente. Es un mensaje que saca gente de las mismas garras del diablo y los lleva al reino de los cielos. ¿No se ha dado cuenta que su mensaje es el más poderoso que hay sobre toda la tierra? ¡Aleluya! No se lo guarde. Usted representa el reino de los cielos en la tierra. No hay una distinción más grande para un ser humano que esa. Sea testigo y asuma postura. Mire esto. Los discípulos se iban a enfrentar a un mundo hostil. Porque predicar el evangelio era ilegal y fue ilegal hasta el siglo IV. Hablar de que Jesucristo es el Señor era atentar el imperio romano, porque el Señor era el César. Y no puede haber dos señores en el imperio. Y mucho menos uno que era Galileo, que crucificaron en Jerusalén. Y que ahora este grupo de pescadores, envalentonados con algo que el mundo no sabe, pero sabemos que es el Espíritu Santo, a decirnos que ha resucitado y que ha establecido su reino en la tierra. Ellos se iban a enfrentar a sus propios colegas, porque al ir a la sinagoga había judíos que no creían en Jesús y se iban a enfrentar a los discípulos que sí creían en Jesús. Y empezó la lucha. Por eso es que en el Apocalipsis, en una de las cartas a la iglesia de Sardis, se le dice que está allí la sinagoga de Satanás. Porque gente que se fue en contra de los discípulos, los denunciaron a Roma. Les costó 10 días de cárcel. Se iban a enfrentar al mundo griego, que se lucraba de vender medallitas de Diana, medallitas de Afrodita, medallitas del templo de Éfeso, medallas de Medusa, medallas de todo el mundo. La gente se empieza a convertir y dejan de comprar las medallas porque saben que eso es idolatría. El negocio se va al piso. Y entonces se van contra los cristianos a decirle a los romanos que están alterando la paz. La pregunta que tengo que hacerme en esta noche es, ¿se callaron? Se callaron porque el imperio les dijo es ilegal. Se callaron porque los mismos judíos le dijeron aquí no vengas a hablar de Jesús. Se callaron porque los griegos se callaron. No se callaron. ¿Y por qué no se callaron? Porque estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Un creyente lleno del Espíritu Santo no se calla. Dice las cosas como son para establecer el reino donde va. Segundo, no solamente se iban a enfrentar a un mundo hostil, sabía que les iba a ir mal. Miren, si usted ve el evangelio como una empresa, se va a asustar. Porque nadie empieza una empresa pensando que en algún sitio del camino le puede costar la vida. Dice, yo no voy a invertir ahí. Ni a manjao. Y estos individuos, cuando empezaron a ver que los podían arrestar, que los podían azotar, que algunos le dijeron, te vamos a matar, dijeron, si es por Cristo que venga. Hay que estar lleno del Espíritu Santo para que cuando te amenacen tú digas, nada de lo que el mundo me quiera hacer es suficientemente poderoso para detener el mensaje que yo porto. Y hoy día, por los miedos que tenemos, como le dije ahorita, la gente se cohíbe. Yo no le voy a decir eso porque eso me puede costar relaciones, negocios, aquello. El que te llamó es el dueño de los negocios que tú vas a tener. El que te llamó es el que tiene los contactos. El que te llamó es el que toca a la gente. El que te llamó toca al impío para que te bendiga a ti, porque hasta ese también le sirve a él.
El que te llamó es el dueño del oro, de la plata y del mundo completo. ¿A quién tú le tienes que temer por hablar de Él? Sé fiel. Sé fiel hasta las últimas consecuencias. Sé fiel y no te dejes intimidar. Sé fiel y no retroceda. Sé fiel y vete hasta lo último con ese que no te va a fallar. Tercero, el elemento de la esperanza. Jesús les dice, van a ser mis testigos. Eso implica que van a predicar. Porque la predicación estaba amarrada con lo que Él les dijo en Mateo 24. Aquí le dice, van a ir a Judea, donde está la mayor conglomeración de judíos difíciles. Ahí están los fariseos, los saduceos, los escribas, ahí está la ganga completa. Y me van a predicar en Jerusalén, en el casco donde está el mismo Sanedrín. Y me van a predicar en Samaria, en los que no creen en los judíos. Y en los confines de la tierra. Pero en Mateo 24 le dijo, y cuando este evangelio sea predicado en el mundo entero, entonces vendrá el fin. Y estaba amarrado de que si yo quiero volver a ver a Cristo, yo voy a predicar esto a diestra y siniestra. Cosa que cuando esto se cumpla, el Señor aparezca. Si usted ama al Señor, usted tiene un compromiso de predicar el evangelio a toda persona en todo el mundo para cumplir con esta palabra y que Cristo aparezca. Yo no sé cuánta gente está deseosa de que Cristo aparezca. Yo quiero ver al Señor. Yo todos los días pienso que el Señor puede aparecer en cualquier momento. Me importa el orden. Si es antes de la tribulación, después de la tribulación, si el rapto, no me importa. Yo sé que Cristo va a venir. Pero mire qué ejercicio más sencillo. Le dije que hay que predicar. Y para predicar no hay que estar hablando sermones. Se predica llegando a un ascensor y diciendo, Dios les bendiga. Los aires se esparcen porque llegó un hijo de Dios, llegó una hija de Dios a establecer el reino en el ascensor. Se predica llegando a una oficina del doctor. Buenos días. Que el Señor sea con ustedes. Se predica llegando donde quiera que uno va. Se predica llevándole comida al que tiene hambre. Se predica visitando los presos. Se predica visitando los enfermos. Se predica orando por la gente. Se predica haciendo la obra que Cristo quiere que sea hecha. Si la iglesia se sienta a esperar que la gente venga a la iglesia para convertirse, déjeme decirle que el fenómeno del pródigo es 1 de cada 100 o de cada 1000. Si la iglesia se sienta a descansar exclusivamente en el comité de evangelismo, en las campañas evangelísticas, en el predicador que va a venir de nuevo a traer la gente para que vengan los invitados, se va a convertir uno que otro. Pero la predicación más efectiva es cuando usted se encuentra con alguien y es capaz de decirle, tú sabes, tú conoces a Jesús. ¿Qué es Jesús? El que murió por ti. Y rápido se desmantela la gente. Mire qué ejercicio más sencillo. Piense en este momento en 3 personas con las que usted haya compartido en la última semana, los últimos 7 días. Que no sean su esposo, su esposa, sus hijos, sus parientes, que sea otra gente, la familia no. Esas 3 personas, ahora usted piense en 3 temas que usted haya hablado con esa persona. Posiblemente uno de los temas en la primaria. Todavía el tema de Maripili dando cantazo por ahí. O el juicio de Donald Trump. ¿Jesús fue uno de esos 3 temas? ¿No?
¿Y cómo es posible que la persona más importante en su vida no sea uno de los temas principales de conversación suya? ¿Qué iglesia estamos evangelizando nosotros? Estamos cómodos. El mundo adelanta su agenda ganando adeptos y la iglesia sentado esperando que la gente se convierta en el templo. 2. Si yo le digo ahora, ¿dónde usted se ha comido la mejor alcapurria en los últimos días? Usted me va a decir, bueno, en el negocio de Chencha. Eso queda subiendo la cuesta para el lado, no hay parking. Si te dejas llevar por el aspecto del negocio, no compras nada. Pero las alcapurrias son, hermano, lo mejor que hay. Y o me dicen, yo no he ido recientemente, pero te voy a recomendar este negocio. Excelente. ¿Cuánto te paga esa gente por la promoción? Nada. ¿Y por qué lo haces? Porque es bueno. Y lo que es bueno para mí debe ser bueno para otro. Excelente. Si el evangelio es lo mejor que ha pasado por tu vida, ¿por qué no lo estás mercadeando? Entonces hablamos con la gente que viene donde nosotros. Chico, tengo un problema bien grande, tú no tienes una idea. ¿Y qué te pasó? Muchacho, yo estoy a punto de perder la casa. Y que si no te preocupes, mira, esta tarjeta que está aquí, llámate a este abogado. Este tipo es un monstruo en esas cosas. Y es que si otra cosa. Ni oramos por la persona. Ni le dijimos, antes de recomendarte cualquier cosa, déjame orar por ti. No sea que tú estés en medio de un proceso donde Dios esté envuelto. Y viene una persona con un diagnóstico y mira el diagnóstico que me han dado, tengo un cáncer terminal. Ay, Dios mío, Señor. ¿Y dónde es? En el páncreas. Ahí sí que es verdad. Ahí sí que es verdad. Cristianos hablando así. Ahí sí que es verdad. Bueno, vamos a ver. ¿A qué oncólogo estás yendo? No, me recomendaron. Hay uno para allá que eso es, olvídate, un puntalazo. Ahí sí que es verdad. Si el tipo es un monstruo y qué plan médico tiene, solicita la catastrófica, ahí se vas a necesitar, porque esto es otro. Déjame saber. ¿Oraste por él? No le dije que íbamos a orar en el culto de oración, pero si tú estás ahí, tú estás lleno del Espíritu Santo, ¿qué tú haces? ¿Por qué no le pusiste las manos encima? Y si Dios lo sanaba ahí en la cara tuya. Y si Dios te lo puso en las manos de frente para que vieras un milagro en acción. Entonces la gente dice, yo quiero que Dios me use para que yo quiero resucitar muertos y levantar paralíticos. Pero si no eres capaz de orar por un dolor de cabeza. Es tiempo de asumir la posición de lo que Jesús le dijo a sus discípulos, que van a recibir poder, porque viene el Espíritu Santo y van a ser esta clase de testigo que no hay en el mundo entero. ¿Y qué hicieron los discípulos? Nos interesa el plan. Te tiene que interesar. Te tiene que interesar. Te tiene que interesar el que tú digas en tu casa, sentado ahí en tu sillón o en tu cama, decir, wow, Señor, úsame. Yo me voy a atrever a orar por la gente y que pase lo que tenga que pasar. Fíjate, eso es cosa tuya. Yo le voy a poner las manos encima en tu nombre. Rete al Señor. Rete al Señor. Él está ahí, pendiente. ¿Están pasando milagros, sí o no? Oh. Tengo mi esposa. Le diagnosticaron un cáncer en el seno, asintomático, sin ningún tipo de sintomatología. Cuando un día no se pudo parar, 9 vértebras en metástasis.
y rápido nos quitamos las túnicas de estar por ahí y nos pusimos los uniformes de guerra. Porque eso es lo que hay que hacer. Esas cosas hay que pelearlas, hermano. Y empezó un combate que todavía está en pie. La noticia nos dio un knockdown, pero estas peleas son a 12 asaltos. Un knockdown no cuenta si usted sigue peleando el resto. Empezamos con 477 en los marcadores de cáncer, que es el nivel que se mide en la sangre. Ella tiene que estar en 25, 477. Bajó a 386, bajó a 187, bajó a 79. El último está en 49. No me diga que los milagros no existen. El médico la vio y dijo, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué ustedes están haciendo? Olvídense, no me contesten lo que estén haciendo, sigan haciendo lo que están haciendo. Sí, porque él le había dicho en diciembre, para diciembre del año que viene tú vas a estar de pie y vas a estar sin ese carrito y sin bastón y vas a estar caminando. Y Dios dijo, no, diciembre no, en marzo de este año es que vas a estar de pie. Y ya está de pie y está sin carrito y está sin bastón y está caminando y se mantiene viva de pie. No me diga que los milagros no existen. No se puede coger el evangelio suave. No hay manera de cogerlo cómodo. No podemos pretender que en 2 horas en un culto, sin estar en armonía, en comunión, buscando el Espíritu Santo, querramos que el mundo cambie de la noche a la mañana. En el culto yo vengo a recargar baterías de lo que yo estoy haciendo en la calle. Yo vengo a recargarme, yo vengo a disfrutar, no a estar en la expectativa de que algo pase, porque se me va a hacer bien cuesta arriba sobrevivir cristianamente con 2 horas en la semana y 2 horas el domingo. Ni nadie que va a un gimnasio dedica tan poco tiempo. Nadie que está en una dieta hace cosas así. Estamos comiendo las migajas que caen de la mesa cuando el Señor nos está invitando a que nos sentemos en la mesa. Y los discípulos dijeron, me interesa este plan. Pues espérenme. Allí esperen al Consolador. Yo tengo que partir de la premisa que los discípulos no tienen ni la más mínima idea de quién es el Consolador. Igual cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre, yo creo que, sinceramente me lo creo, que Felipe pensaba que Jesús iba a orar, hablaba con el Padre y venía de allá para acá con la revelación. Y dijo, mira, tú te vas para allá a hablar con el Padre, dile al Padre que venga para acá, para verlo. Y ahí que Jesús le dice, yo soy. ¿Qué tienen que enseñarte? Yo soy. Hace tiempo estoy contigo y no me estás viendo. Y ahora se van para este aposento alto y están allí a ver qué pasa. Pero no es a inventar. Es a ver qué pasa con relación a lo que Cristo le dijo. Aquí vienen las 3 cositas que te dejo hoy. Digo, vamos a ver un ratito más, ¿verdad? Para calentar un ratito para el domingo. Hay comentaristas que dicen que fácilmente había sobre 300 personas en el aposento alto después que Cristo se fue. Pero solo 120 gozaron de la llenura del Espíritu Santo. ¿Y usted sabe a qué se debe? Que como no vino de la noche a la mañana, la gente empezó, mira, yo me tengo que ir. Cuando venga el Consolador, quien sea, me llamas. ¿Le suena familiar? Mira, acabo de recibir una notita aquí que tengo que ir a casa, pero yo vuelvo. Ustedes van a estar aquí un rato, ¿verdad? Por lo menos un par de días más, pues yo en 2 días estoy aquí.
Y yo espero que esos 2 días que el Consolador esté y hablemos y nos diga qué vamos a hacer. Y los demás dijeron, pues está bien. Tengo que partir de esa premisa porque esa es casi la misma línea de las 10 vírgenes. Hay un grupo que siempre va a estar dispuesto, preparado, esperando, y hay otro grupo que está esperando a su manera, a su entendimiento, a su conveniencia, y ya sabe los resultados. El primer elemento para entrar en el aposento alto es creer. Creer que lo que Cristo me dijo es verdadero. Jesús tiene 2 conceptos descriptivos que nadie más tiene en toda esta tierra. Él es fiel y verdadero. Dice que viene el jinete cabalgando y su nombre es fiel y verdadero. Fiel a su palabra y verdadero a su compromiso. Si Él dijo que viene el Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo. Si el Señor te dijo que te va a sanar, te va a sanar. Si el Señor te dijo que te va a bendecir, te va a bendecir. Si el Señor te dijo que te va a prosperar, te va a prosperar. Si el Señor dijo que te va a mover, te va a mover. No tienes ni que preguntarte ni cómo, ni cuándo, ni cómo lo hace. Eso le toca. El plan es de Él. Lo que tú tienes que descansar en su palabra y creer. Y una de las señales de creer es la manifestación verbal de lo que yo creo. Si yo creo, yo lo manifiesto. Mira, Magdiel, ¿y cómo va a pasar con esto de tu esposa? Yo no sé. Pero tú estás tranquilo. Sí, porque yo creo. Yo creo que el que empezó la obra la va a terminar. Y yo descanso en eso. No me voy a cuestionar las recaídas. Yo no me voy a cuestionar los diagnósticos. Nada, porque mi palabra no está puesta en eso. Está en aquel que me está hablando y me está diciendo qué es lo que Él va a hacer. Si usted cree, usted tiene que moverse en lo que usted cree. Y dice, a mí se me hace tan difícil creer. No, porque es que es una disciplina. Y le voy a decir cuántas cosas usted cree. No todas, porque se me acaba la noche, pero 2 o 3 ejemplos. ¿Cuántos aquí se han montado en un avión? En las manos. Y de momento allá arriba sale una voz que dice, this is the captain speaking, we are about 35 feet on the well. 35,000 pies de altura. Y usted ni lo realiza. Porque va cómodo en esa silla, pero son 35,000 pies de altura. Que si usted lo procesa bien antes de entrar, usted va donde el capitán y dice, usted está bien. Está todo en orden en su casa, usted no tiene instintos suicidas hoy de estrellar este avión tiene gasolina, estamos ready, chequeo los motores. Bien, para sentarme tranquilo. Usted entró por allí a ver dónde está su asiento y su preocupación máxima es que haya espacio para meter su maleta. ¿Sí o no? Usted está descansando en que todo va perfecto. Usted va al restaurante de este chef que es la última maravilla de Puerto Rico, el chef Boyardee, que se lo recomendaron, y usted va para allá y se sienta en la mesa y tráigame ese menú. Aquí le dice a todo el mundo, vinimos aquí porque este chef es la última Coca-Cola del desierto y aquí estamos en el menú, yo quiero el risotto así, asado, Usted no fue a la cocina a ver si el chef está allí. Ese día ese chef está en Acapulco por allá, comiendo tacos de vacaciones. Y si está, usted no va a preguntarle, ¿todo bien contigo? No nos vas a envenenar, está en orden, tu esposa, el matrimonio, no tienes actos vengativos ni esas cosas. No, porque nosotros toda la vida caminamos en fe de que todo va a salir bien. Caminamos en la vida en fe de que todo va a salir bien. Pero cuando hablan de Dios, lo vemos como tan difícil, tan cuesta arriba. Es bien sencillo, es decirlo, yo le creo a Dios. Él me dijo y Él va a hacer. Los discípulos le creyeron a Jesús.
se metieron en el aposento alto. No preguntaron por las cualidades del Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo es rubio, es moreno. No le preguntaron si viene mañana. Métanse allí y esperen. Allí es que vamos a ir. 2, obedecer. Da trabajo obedecer. Obedecer implica un acto de sumisión a aquello que representa autoridad. Nosotros vivimos en una sociedad totalmente hostil y rebelde, que no respeta los signos de tránsito, que no respeta las leyes, que no respeta las instituciones, que en un momento determinado usted puede contar de 10 a 12 infracciones de tránsito en un solo día, que el paseo está prohibido correr, pero es el carril que más avanza en los tapones, que la gente es capaz de salirse del carril, meterse en un solo para volver al carril, para adelantar 5 o 6 vehículos sin importarle nada, que se cuelan en las filas. La gente dice, pero eso lo hace otra gente del mundo. A mí no me importa la otra gente del mundo, me importa mi gente aquí. Y este es mi país. Porque si me dejo llevar por eso, entonces justifico todas las conductas que no se pueden justificar. ¿Qué importa pagar a tiempo? ¿Qué hacen compromisos y quedan mal? ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque nuestra sociedad ya no reconoce autoridad. Como no reconoce la autoridad, se sienten envalentonados para desafiar la ley y no obedecer. El hijo que no le reconoce autoridad a los padres los va a desobedecer. El ser humano que no le reconoce autoridad a Dios lo va a desobedecer. La gente que no respeta a la iglesia desafía a la iglesia. Pero el Señor nos está haciendo invitación a que lo obedezcamos. Métanse allí. ¿Para allí qué es? Sin pelear, sin protestar. El acto más simple para que empiece a crecer tu fe hoy es obedecer, porque la obediencia es la base de la fe. El mundo entró en tragedia por desobediencia. El mundo entra en bendición cuando obedece. Yo vengo por el expreso un día en dirección a Plaza Las Américas, a la curva esa que siempre está taponada. Y oigo una voz que me dice, salte a la derecha. Y yo, no puede ser. No, si Dios quiere hablar conmigo me puede decir 4 cosas más importantes que yo que salirme aquí a la derecha. Salte a la derecha. Y yo, bueno, eso son cosas mías a lo mejor, pero me salgo a la derecha y obviamente salí la de Diego y no cogí el tapón. Y ahí mismo, antes de la luz de la Roosevelt, si no me eres fiel en las cosas simples, ¿cómo pretendes que te bendigan las complejas? Y usted sabe que estacioné el carro y empecé a llorar. Dios quiere que tú lo obedezcas y poco a poco ir montando una relación hasta que con solo cerrar los ojos tú sepas que Dios quiere contigo. A dónde Dios te quiere llevar. Con quién Dios te quiere meter, con quién Dios quiere que tú te salgas del medio, a qué gente tienes que darle a la derecha y seguir andando. Tienes que meterte con Dios en una obediencia si quieres estar listo para recibir el poder del Espíritu Santo. 3, esperar. Mire que 3 palabras más difíciles. Creer, obedecer y esperar. Un día, Zaira, mi esposa, mi amada y espectacular esposa, me dice, yo creo que yo no tengo fe. Y yo le dije, sí,
Sí, tiene una fe tremenda. Lo que nos está haciendo falta es paciencia para esperar el milagro en el Señor. A veces confundimos los procesos. Usted tiene fe. Lo que pasa es que quiere que sea ahora. Y Dios quiere tratar con uno. Los discípulos estuvieron allí unos cuantos días. El Espíritu no vino de la noche a la mañana. Porque usted sabe qué iba a pasar cuando esos días empiecen a contar. Cuando la gente tiene que esperar, se le empiezan a salir todas las cosas que tienen escondidas. Los que son ansiosos le entra ansiedad. Mira, pero ¿y cuándo viene el Espíritu Santo? ¿Pero qué, cuánto es? ¿Cuántos días llevamos aquí? 5 días. ¿Pero y cuánto más vamos a esperar? Los que quieren tener el control, ya usted sabe lo que va a pasar. Siéntate ahí y deja de estar gritando. Y empieza la contienda. Porque los procesos de espera son para sacar eso de nosotros, para el Señor ir limpiando y removiendo. Ay, ¿por qué no lo hace así de momento? Porque Dios no hace trucos de magia. Se llaman procesos. Y usted se tiene que dar cuenta de que Dios lo está limpiando, de que Dios lo está liberando para que lo pueda glorificar y decir, yo era un ansioso, pero ahora tengo paz en Cristo. A mí me gustaba tener control, pero ahora aprendí a depender del Señor para que la gente escuche lo que Dios está haciendo con usted. Porque es bien fácil pararse aquí y decir, Dios me ha liberado. Ah, gloria a Dios, ¿de qué? Oh, de todas las cosas, pero ¿de cuáles? A decir, hermano, yo tenía condición y Dios ha ido trabajando conmigo y ya yo no uso medicamentos, gracias al Señor. ¿Y qué condición? Yo era bipolar. Padecía de ansiedad generalizada, de depresiones, de actos de grandiosidad. Y aquí estoy, hecho un simple siervo de Jesucristo para su gloria y soy feliz con eso. Y el Señor los metió a todos allí. Usted se va a una pelea entre Pedro, Juan, aquel, diciendo, yo voy a mandar, yo soy el primero. No, tú lo negaste, no, pero no me importa. Y tú también hiciste lo tuyo, no, pero tú te fuiste corriendo. Además, tú te hundiste en el agua. ¿Qué estás hablando tú de mandar? En ese proceso de lucha, de contienda, en la espera se dieron cuenta que ninguno es más que el otro, que todos eran uno solo, que era el cuerpo de Cristo el que estaba allí, que tenían que dejarse de separarse, de dividirse, de estar señalándose, porque el Señor quería investirlos a todos con el poder del Espíritu Santo. Y si yo empiezo a pensar que el Señor quiere investirme con el poder del Espíritu Santo, yo no quiero ser tu enemigo, yo no quiero ser envidioso, yo no quiero lo que tú tienes, yo quiero que te acerques a mí, porque si te acercas a mí, estamos más juntos. Y mientras más juntos estemos, el poder del Espíritu está más presto a venir sobre nosotros. Tiene que haber armonía. Yo vengo aquí. Aquí tengo una manguera de 100 pies que hay en casa. Y abro la llave. Y me llevo la manguera. Y hago así. Y sale un chojito. Y yo miro para atrás. ¿Qué usted cree que es lo que yo veo? Nudos. Tengo que virar. Empecé a quitar los nudos. Y vuelvo otra vez. Y ahora sí. Sale para allá abajo. Otra vez. Aquí está el Espíritu, que es la llave. Y aquí está la manguera compuesta por todos nosotros. Así. Psst. Deja ver los nudos. Así es que este no se lleva con este.
Ahora si estos están peleando por una posición de un comité. A ver si este está pendiente de la copa de aquel otro. Y que a este le preocupa que este viene sin media. Y este está aquí y dice, muchachos, o se resuelven los nudos o cambio la manguera. Te está entendiendo la parábola. El Espíritu no va a venir a resolver nudos. Me toca a mí ir a reconciliarme. Me toca a mí ir a decirle a aquel hermano, yo tengo algo contra ti. Me toca ir a decirle, hermano, mira, yo me estoy perdiendo la presencia del Espíritu Santo simplemente porque yo te veo sin media y me atribulo. ¿Cuántos de ustedes aman esta iglesia? Esta iglesia, los pastores Pablo y Wanda no la levantaron aquí para que la obra se muera. La levantaron porque el Señor les dijo que levantaran casa aquí. Y esta casa que está lista físicamente para recibir mucha gente es porque Dios la piensa llenar en algún momento. 2 o 3 se lo creyeron. Dios la piensa llenar. Sí, porque cuando el país empiece a tener crisis, cuando la gente empieza a ver que no hay de dónde agarrar, cuando la gente empieza a ver que sus enfermedades no pueden estar supliéndose con los planes médicos porque no hay tanto para cubrir, la iglesia sigue siendo la mejor respuesta, donde el poder de Dios puede sanar los enfermos, restaurar la familia, sanar las vidas, quitar la depresión, quitar la ansiedad, quitar la bipolaridad, el nerviosismo, los problemas, suplirle a la gente, responderle, restaurarlos, reubicarlos, restituirlos, aleluya. Y entonces empieza a venir la gente. Pero para que eso pase, suelte los nudos. Para que eso pase, suelte los nudos. Para que eso pase, deje que el Espíritu fluya en su vida y aprenda a montarse en la cadena con los demás y dígale al que está a su lado, diga, yo quiero el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer para reconciliarnos? Yo quiero el Espíritu Santo. Yo quiero hacer de la senda antigua un aposento alto donde caiga el poder de Dios como nunca antes, aleluya. Yo quiero que en esta casa las sillas de ruedas se queden ahí vacías, que en esta casa los ciegos salgan de aquí viendo, que los paralíticos salgan corriendo, que ocurran milagros grandes. Para eso tú y yo tenemos que ponernos de acuerdo, que Él baje el poder de Dios a su nombre. Empecemos hoy. Vamos a obedecer. Vamos a creer. Y vamos a esperar. Soltemos nudos. Que fluya el poder del Espíritu Santo. Porque allá hay gente que espera el impacto de lo que pasa por ti y por mí. Si esta noche el Espíritu, no yo, para nada, ni por casualidad, el Espíritu contigo ha estado tratando ahí y te ha dicho aquí, el asunto es contigo, yo quiero que nos pongamos de pie y oremos al Señor. Juntos, unánimes. El domingo continuamos con el concepto de la armonía. Juntos, unánimes. Digamos en nuestros corazones,
Señor, haz de mi iglesia un aposento alto. Deséelo profundamente en su corazón. Señor, haz de mi iglesia un aposento alto. Que nadie me quite la bendición. Que nadie me quite la oportunidad de sentir la llenura del Espíritu Santo. Que pueda ser comisionado para hacer la diferencia en otras vidas. Que no tenga temor en asumir posturas y en decirle a los demás en quién yo creo y hasta dónde estoy dispuesto a creer. Que yo pueda sentir, Señor, que tu palabra se derrama sobre mí y yo voy a descansar en tu palabra para creer fielmente que tú harás algo grande de hoy en adelante en mi vida. Dígale al Señor, yo no quiero ser el mismo creyente. Yo no quiero ser la misma persona. Yo quiero ser transformado. Los discípulos entraron en el aposento alto como si fuera un car wash y salieron y eran otra gente dispuesta a hablar, otra gente dispuesta a predicar, otra gente dispuesta a hacer la diferencia. Dile al Señor, yo quiero ser la diferencia. Vamos a orar. Y si hay alguien que necesita convertirse a Cristo en medio de esta oración, venga corriendo a este altar. Venga corriendo, porque eso es lo menos que usted puede hacer, venir corriendo a Cristo, a buscar salvación y vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, fluye a través de toda esta estructura. Alcanza desde los que estamos en el altar hasta los que están más atrás sentados. Y allí sopla con tu presencia sobre cada vida en esta hora. Destruye todas las maldiciones que puedan estar sobre de ellos. Destruye todas las trabas del enemigo. Todos los planes que el diablo quería con sus vidas quedan sin efecto en esta hora por la sangre preciosa de Jesucristo. Y en este momento, Señor, todo aquello que en el corazón hay que echarlo fuera, empieza a moverlo, empieza a removerlo, empieza a sacarlo, empieza a extraerlo y deje el espacio limpio para que tu Espíritu Santo descienda en este momento sobre cada vida. Señor, un bautismo de amor es lo que necesitamos en este momento. Que nos amemos, que te amemos, que nos amemos y lo amemos a los demás como tú nos amas a nosotros. Que nos ayudes a perdonarnos unos a los otros. Que pongas, Señor, líneas donde hay diferencia, que haya igualdad. Donde hay distancia, que haya cercanía. Donde haya envidia, que haya amistad. Donde haya celos, que haya seguridad. Donde haya problemas, que haya alternativas. Queremos ser un solo cuerpo, lleno de ti, para conquistar este país. Que hoy podamos decir que tú nos estás visitando para hacer la diferencia. Y que esa diferencia se traduzca en traer almas a tus pies. Queremos a Puerto Rico para Cristo. Malamente queremos a Cristo, que sea el dueño de este país. Levanta tu iglesia. Resurge dentro de tu pueblo. Levanta predicadores, levanta gente que ministre, levanta más adoradores, levanta gente que haga la diferencia. Empieza en esta casa. Empieza en esta casa. Que esta casa está lista para recibir gente. Empieza en esta casa. Enséñanos, Señor, a obedecer, a creer y a esperar. Y que un día pronto, como un viento recio, en el culto que menos nos esperemos y nos imaginemos, tú nos peines de arriba abajo. Tú nos barras, Señor, completo.
Que vuelen las carteras, las peinillas, los gabanes, los zapatos, que vuele todo, Señor, y que haya un amarre tuyo aquí hasta que sucedan cosas extraordinarias, sobrenaturales, señales y prodigios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Dale gloria a Dios. Principio de cosas grandes para la senda. En el nombre de Jesús. Sanas por amor, tus milagros puedo ver, como no voy a creer. Eres asombroso Dios, eres asombroso Dios, por lo que te he visto hacer, como no voy a creer. Eres asombroso Dios. Tú sanas por amor, tus milagros puedo ver, como no voy a creer. Eres asombroso Dios, eres asombroso. ¿Habrá alguien? Yo quiero reafirmar el llamado. ¿Habrá alguien en la casa, aquí presencialmente o en su casa, 787-730-5880, que diga: yo quiero recibir al Señor, quiero reconciliarme con Él? Creo que es una noche exacta, perfecta, en lo que Dios ha hablado. ¿Cuántos recibimos esa palabra esta noche? Vamos a hacer algo. Tenemos 2 o 3 minutos. Quiero valientes que afirmemos esa palabra aquí. Gente valiente que de aquí de la casa, que digamos: yo no solamente soy oidor, sino que yo me comprometo a ser hacedor. Alguien que venga aquí conmigo, me acompañe a sellar esta palabra en oración. Venga, valientes, valientes. Aquí hay valientes, valientes que estamos sellando, diciendo: Señor, cuenta conmigo, cuenta conmigo. Venga, porque vamos a hacer un compromiso con lo que Dios, escuche, con lo que Dios nos ha dicho. Hay que creer, hay que obedecer, hay que esperar y hay que soltar los nudos. Dios ha sido muy específico. Venga, venga. Haga espacio, haga espacio. Esto va a ser un compromiso en el altar de los hijos de la casa. Hemos sido emplazados por el Espíritu Santo a través del siervo de Dios, para que nosotros hoy hagamos lo que tengamos que hacer. Y si hubiera algún nudito ahí entre nosotros, hoy es una buena noche para ir. Me gustó el sonido que hizo el pastor con el agua ahí, bien chévere. Es una buena noche para que ese fluir de esa agua fluya. Usted y yo sabemos dónde están los nudos, hermano. Nadie se los tiene que revelar. Estamos conscientes. Así que es tiempo de reafirmarnos. Yo veo corazones disponibles hoy aquí. La bastera maramaca. Yo veo corazones transparentes. Gente que como terminó las últimas palabras el pastor Magdiel Narváez, diciendo: usted ama esta casa. Yo voy a hacer la pregunta de nuevo. Usted, lo que estamos aquí, amamos esta casa, amamos nuestros apóstoles. Pues nos toca a nosotros ahora dar ese paso. No lo va a dar el Espíritu Santo por nosotros. Y este acto que estamos haciendo aquí de solo pasar, no vamos a estar imponiendo manos, mucho menos de estar ministrando uno por uno, ni recibiendo la palabra que quizás profética tú quieres recibir. Yo creo que este paso que dimos hoy es necesario, particular e importante, que en este tiempo de esta casa recibimos esta palabra. Levante su mano, la recibimos. Padre, aquí estamos delante de ti. Ore usted ahí mismo al Señor. Dile: Señor, me comprometo contigo esta noche. Hago un compromiso de creer, de obedecer, de esperar, de soltar nudos, Señor. Hago un compromiso contigo, Señor, sobre todas las cosas, de que tú seas el primero en mi vida, Señor. Hago un compromiso de los 3 temas que voy a tocar con las personas mañana. Por lo menos uno,
te incluya a ti en mi conversación, Espíritu Santo. Hago un compromiso, Señor, que de hoy en adelante, Señor, lo que yo expresaré a otro es lo que yo vivo de parte de ti, en el nombre de Jesús. Vamos a hacer ese compromiso con el Señor, que en nuestra boca, nuestra proclamación, salga el nombre de Jesucristo a relucir y a decirle a la gente: tú necesitas a Dios, tú necesitas el Dios que yo le estoy sirviendo, el Dios que cambió, el Dios que me sacó del lamento, de la depresión, de los ataques de pánico, de la enfermedad. Alguien dígame conmigo, haga un compromiso y lo hacemos en el altar, en el nombre de Jesús. Hacemos ese compromiso. Señor, aquí estamos tus hijos, aquí estamos tus hijos y todos los que puedan estar conectados ahora mismo. Señor, recibe esta oración, recibe este compromiso, Señor, recibe nuestra vida en el nombre de Jesús y ayúdanos, Espíritu Santo, a obedecerte. Ayúdanos a creer, ayúdanos a esperar, Señor, a hacer lo que tú dijiste que teníamos que hacer, Dios, y a esperar que la palabra que tú dijiste, Señor, la vamos a recibir. Vamos, en el nombre de Jesús. Alguien diga amén en el nombre de Jesús. Alguien diga amén en el nombre de Jesús. Y con este compromiso, Dios hace algo con los tuyos, Dios hace algo con tu familia, Dios hace algo con tu salud. Levante su mano. Declaramos salud sobre la esposa del pastor Daniel Narváez, Señor, que la obra que tú comenzaste la termines, Señor, y sigas dejando la ciencia espantada, Dios. Sigas dejando la ciencia con la boca abierta, porque si tú lo dijiste, yo lo creo y lo voy a ver. Vamos, en el nombre de Jesús. Estos milagros corren ahora, estos milagros corren en tu familia por tu compromiso, porque le has creído a Dios, porque has sido obediente. Aleluya. Otros se rindieron, pero tú le sigues creyendo a Dios. Otros se rindieron, pero tú sigues obedeciendo. Otros se rindieron, pero tú sigues esperando, Señor. Aquí está este pueblo. Recibe nuestra adoración y recibe este compromiso y esta afirmación que hacemos contigo, Dios. En el nombre de Jesús, vamos, cantemos una o dos veces más. Aleluya. En el nombre de Jesús. En tu casa, únete con nosotros y dile: Señor, desde hoy en adelante quiero ser lleno de tu Espíritu Santo, para predicar tu palabra con denuedo, para poner las manos sobre los enfermos y que sean sanos y libres. En el nombre de Jesús. Oh. Alguien tiene que seguir creyendo, obedeciendo, esperando y predicando a un Cristo vivo. Aleluya. A un Cristo vivo y de poder. Gracias, Espíritu Santo. Démosle otro aplauso al Señor fuerte. Es parte. Los aplausos son parte de nuestra adoración a Dios. Déselo con fuerza, por favor. Déselo con más fuerza al Rey de Reyes, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Este aplauso es para ti, Rey. Es para tu honra y tu gloria, Espíritu Santo. Gracias, Consolador. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. ¿Por qué no se voltea y saluda al que está a su lado y dile estas palabras maravillosas? Dile: sigue creyendo, sigue obedeciendo y sigue esperando. Aunque no te salga ahí la palabra esperando, sigue esperando. Y debes con amor. Esto con amor, hermano. Dile: suelta el nudo. Aleluya. Dile: tienes que creer, sigue creyendo. Sigue obedeciendo. Vamos, díselo. Y aunque se te haga difícil, sigue esperando. Lo que Dios dijo lo vamos a ver. Vamos, alguien diga: sigue creyendo, sigue obedeciendo. Y sigue esperando en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Qué palabra poderosa. Bendecimos la vida del pastor Daniel Narváez. Declaramos bendición sobre él, cobertura, lo cubrimos en el nombre de Jesús y con la sangre de Cristo. Que llega con bien a su hogar y que en estas próximas horas también tiene noticias que el Señor sigue obrando en su esposa. Que hay un pueblo que seguimos orando por ella, amén. Seguimos orando para su completa sanidad. Y mientras usted y yo oramos por la esposa del pastor, Dios hace algo también con tu situación, con la de tu familia, con aleluya, aleluya. Ese es el reino de Dios. Le esperamos este próximo domingo
En la mesa nos vamos a sentar. Desde las 10:30 estamos aquí ya desde las 10 de la mañana. Así que por favor, escuche, no nos hemos ido todavía. Espere la bendición final. En el tema que usted tenga estos días con alguien, incluya. CAP 2024 en la senda antigua. Julio 12, 13 y 14. Se acerca el CAP Puerto Rico, 12, 13 y 14 de julio. Comenzamos viernes a las 5:30 de la tarde, sábado a las 8:30 de la mañana y gran cierre el domingo. Mire, esto es para todos, sobre todo si usted es un líder, un pastor. Traiga a su iglesia, no tenga temor de nada. Se le van a dar herramientas, va a ser una palabra, un refrigerio de Dios que viene para su vida. Es completamente libre de costo. Estamos invitando al pueblo que pueda y que sepa hacerlo, que se inscriba a través del QR que aparece ahora en pantalla. Pero no es menos cierto que usted puede llegar y no hay ningún problema. Pero nos gustaría, pues, para estar preparados para recibirle, que como es gratis, completamente, repito, libre de costo, gracias a nuestros presentadores y auspiciadores que han tenido a bien apoyarnos para que esta actividad ya por casi 3 años se pueda hacer completamente libre de costo. Así que la gloria es para Dios y el gozo va a ser para usted. Le esperamos en CAP Puerto Rico, arraigados y confiados en el Señor. Adelante. CAP 2024